tal? Bienvenidos a todos a Creality Ideas. Les presento este trabajo maravilloso. Es una pañalera. Utilizamos cartón para realizarla, cartapesta, lienzo. Es un trabajo muy sencillo y económico de hacer, aunque a usted le parece muy laborioso, pero no, es muy fácil. Quiero también agradecer a todos mis suscriptores, los que miran los videos, los que me siguen, porque la verdad, gracias a ustedes yo estoy haciendo otros trabajos. Ahora sí, vamos a ir con los materiales. Si al final del video te gustó lo que viste, te pido que te suscribas si aún no lo hiciste y que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo. Ahora sí, vamos a trabajar. ¡Chao! Hola. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el video. Acá tenemos la caja. Pueden conseguir una caja de un tamaño mediano, sería lo ideal, porque esto lo vamos a convertir en una pañalera. La idea de este video es que vamos a hacer la pañalera con esta caja de cartón y vamos a aplicarle con lo que vieron que fue la tela de lienzo, vamos a hacer unos gatitos para colocarle encima de la pañalera. Entonces, empecemos por la pañalera. Acá tenemos una caja, como ven se abre de esta manera, pero nosotros vamos a cerrar esta tapa para que quede en vertical. Sí. La caja igual es fácil de conseguir en cualquier supermercado. En cualquier supermercado, en un almacén, la consiguen sin problema. Y las que venden cosméticos las van a conseguir así, que vienen más reforzadas. Ya saben, las que venden cosméticos. Y si tenés alguna amiga que venda, le pedís una cajita de esta. Entonces, tenemos así. Lo que vamos a hacer es agarrarla, me voy a parar, vamos a agarrarla con cinta, de esta manera. También le podríamos poner, ahora que estoy pensando, cola vinílica o silicona líquida. Yo le voy a poner en la parte delantera. En esta parte, como está rota, vamos a ponerle silicona. O cola de carpintero, que también tiene buen agarre. Ay, hola, Moro. Ay, Morito. Acá, él también va a hacer manualidades, ¿no? ¿Me vas a ayudar? Entonces, vamos a pegarlo ahora sí acá. Y la cinta va a ayudar que no se despegue. Se pegue bien, que se agarre bien. La idea es... Una vez que ya tenemos toda la caja cerrada, ¿ves, Moro? Toda la caja cerrada, bueno, vamos a cortar lo que va a ser la tapa. Para esto elegimos la parte más lisa de la caja para que quede del lado del frente y que quede bonito. Entonces, vamos a tomar una regla, voy a inclinar la caja de esta manera y voy a medir. Nosotros necesitamos que la caída de la caja, de la tapa, quede del lado bonito como les dije. Entonces vamos a medir 4 centímetros para que nos quede la caja inclinada, la tapa inclinada. Sería de esta manera. Tomamos del lado del frente de la caja, medimos 4 centímetros, ahí lo marcamos. Del vértice de la caja colocamos la regla así y vamos de un vértice al otro, del lado que marcamos hacia arriba. Y esto es lo que va a hacer que nosotros vamos a tener que cortar esto, todo este triángulo que nos queda, lo vamos a sacar con un cúter. Ahí vamos, vamos a cortarlo. Ahí. Y esa sería la entrada de los pañales, ¿no? Acá, claro, donde cargaríamos la caja con pañales. Y acá, bueno, acá no lo había marcado, pero es muy fácil. Vamos a tomar el mismo vértice que viene de acá. Vamos a ir hacia acá, lo vamos a marcar nada más. Y de este lado lo marcamos ahí. Entonces nos va a quedar una línea recta. Y entonces esta parte también la vamos a tener que cortar. El cúter. Y ahora hacemos lo mismo de este otro lado.
Traten de encontrar una caja que esté más o menos en buenas condiciones. Y una vez más. ¿Ven? La idea es ahora, nos queda así. La idea ahora es sacar este pedacito, todo este frente, ¿sí? Para que cuando caiga, caiga más abajo. Entonces, vamos a poner la caja así. Y lado. En el vértice mismo de la caja, ahí vamos a cortar. Ahí. Ya supuestamente las cajas están marcadas, así que no va a tener problema. Y si no, pueden agarrar una tijera, que capaz que les resulta más fácil. Ahí está. Y vamos a cortar. Y nos ahorramos de rayar la mesa. Sí, sí, pongan algo. Ahí. Entonces cuando cae, cae así. Y lo voy a hacer con la tijera. Ahí. Ahí está. Y la idea es que quede así. Ahora vamos a cortar la parte de adelante. Vamos a tomar una regla. Voy a agarrar una regla de metal. Y vamos a medir más o menos la distancia que queremos que nos quede. En este caso voy a hacer que la abertura comience a los 3 centímetros. Claro, porque esta sería la abertura para luego sacar los pañales. Sacar los pañales. De acá nosotros guardamos los pañales y los vamos sacando por acá cuando lo necesitamos. Entonces marcamos los dos lados. Ahí. Entonces esta sería una abertura de 3 centímetros. De 3 centímetros. De largo. Nosotros acá, o sea, a los 3 centímetros va a comenzar la abertura. Vamos a hacerle unos 3 centímetros, 2 centímetros y medio. Acá 2 centímetros y medio. Y hasta nos vamos a ponerle 3 porque ¿qué pasa? Que los pañales, sino para que no se nos trabe y no se nos rompa la caja. Y ahora vamos de un lado para el otro. Entonces nos va a quedar esta abertura. Y ahora vamos a cortar, si con cúter, la abertura. Ahí. Se tendrá que... Ahí está. Vamos para este otro lado y hacemos lo mismo. Ahí. Nos aseguramos que quede en el corte. Como ven, le puse cinta en todos los filos, en todos los bordes, en todo que tiene que tener cinta. Y nos faltó esta parte y quiero mostrarles cómo hice. Vamos a tomar la cinta, un pedacito más o menos, cortamos, tomamos de un lado, vamos hacia adentro. Así, cuando nosotros vamos a hacerle cartapesta, ¿se acuerdan cómo es la cartapesta? Ahora les voy a decir, pero antes de nada, esto es lo que va a hacer que los filos queden prolijos cuando nosotros hagamos la cartapesta, ¿sí? Es muy fácil. Entonces, ahora sí vamos a hacer cartapesta. Yo sé que la cartapesta a algunos les resulta un poco tedioso, pero es lo que va a hacer que esto quede bien endurecido, resistente, no le pase la humedad y quede muy bien. Así que vamos a tener que hacer cartapesta. Este papel es muy lindo, ¿por qué? Porque no va a quedar blanca la caja. Pueden, este papel que compran en el fiambre, ¿vieron? Ese lo guardan, y después cuando quieran hacer cartapesta lo pueden hacer. Y si no, papel de diario, ¿sí? A la cola siempre pónganle un poquito de agua para que no nos haga burbuja y quede bien el trabajo. Y aparte que se deslice mejor, ¿no? Y claro, se desliza mejor porque si no queda como
montones de cola vinílica espesa y queda feo. Entonces vamos a agarrar una pinceleta, la que tengan en casa, cualquiera, tras escolares, lo que tengan. Yo les voy a mostrar la técnica, es muy fácil. Nosotros una vez que ponemos la cola, vamos a cortar el papel con la mano. También estaba doble. Con la mano vamos a poner un par así, ¿sí? Y yo lo que hago siempre es pasarle por encima para que el papel quede bien empapado. Vuelvo a poner. Y esto se trata de la cartapesta, es muy fácil, es colocar papel encimados uno arriba del otro. Y a veces nos pasa que nos confundimos por qué capa íbamos, porque esto lo ideal serían 3 capas, ¿sí? Pueden hacerle 2 capas, va a quedar bien igual, pero aún más resistente con 3. Para no confundirse la cantidad de manos, por ejemplo, yo hago una mano cartapesta, para no confundirme dónde puse el papelito, ahí sí pueden rotar una de papel blanco, una de papel de diario, una de papel blanco. Entonces yo sé dónde tengo que ir pegando, ¿sí? Ahora, si ustedes piensan que no se van a confundir, hagan un troco papel blanco. ¿Y qué pasa si yo por vaga le pongo una hoja entera? No. ¿Por qué? Porque se haría burbuja, no se pegaría. Eso ya sería como un decoupage. Entonces, si yo pongo 3 capas así enteras, no quedaría bien porque el papel tiende a ondularse, ¿sí? Ese es el problema y quedaría toda una cosa rara, digamos. Muy bien. Y así voy a hacer toda la pañalera. Yo me voy a retirar un ratito y cuando vuelvo van a ver que ya va a estar toda la caja cubierta. Ahí vemos. Una vez que se secó la cartapesta, que ya hicimos en toda la caja, yo, como ven, empecé con el blanco y luego le puse un papel madera, que es de una bolsa que nos dan en los comercios. Una vez que lo tenemos seco, vamos a colocarle induido plástico. El induido que usamos para las paredes, para tapar los agujeritos de las paredes o alisarlas, bueno, es lo mismo. Esto es lo que va a hacer a alisar la superficie. Esto se compra en una pinturería, ¿no? Se compra en la pinturería, también en la ferretería, a veces venden. También pueden usar, ¿cómo se llama? Pueden usarlo mezclado con plasticola, que es lo que hace que no se resquebraje. Pero este es muy buen producto. No es necesario, porque es una capa finita la que vamos a usar. Y es mucho más económico que comprar cualquier otro producto en las artísticas. Ahí lo pasamos. Y un secreto que les quiero dar, que una vez que lo pasamos, para que no nos quede muy desparejo, yo le paso una esponjita. Esa esponjita de los platos, le paso apenita muy suavemente para alisar un poquito menos, que no nos cueste tanto cuando pasamos la lija. Ahí está. Me encanta. Una vez que le pusimos induido a toda la caja, lo que vamos a hacer es dejarlo secar muy bien para luego continuar. Muy bien, ya tenemos la caja, le pasé sellador para que, como dije antes, se impermeabilice y el acrílico, la superficie no absorba tanto el acrílico. Una vez que tenemos todo ya terminado, lo que vamos a hacer es pintarlo. ¿Cómo lo voy a pintar? La idea es pintarlo como si fuera una arena en color ocre arriba o siena natural y si tienen témpera también la pueden usar, Si tienen témpera con un color marrón claro. Ahora sí vamos a pasar a pintar la caja. Ahora, bueno, vamos a tomar, como les dije antes, el acrílico yo usé tierra de siena natural. Vamos a pintar lo que es la tapa con este color. Bueno, vamos a continuar. Como vieron, pinté la tapa de color siena natural o un marrón claro, de celeste toda la caja. Ahora vamos a los laterales, vamos a hacer de cuenta que hay una montañita de arena. Entonces con el mismo siena natural o marrón claro, vamos a pintar esta parte. Es muy sencillo, no tenemos que ser tan precisas acá. Solo hacemos como si fuera un montículo de arena. Vamos a este abanico que es bastante viejito, pero nos va a servir. Vamos ahí, así,
sin tanta cosa, sin tanta vuelta, y vamos a hacer unos puntitos. Una vez que hicimos esto, vamos a dejar la caja un ratito y vamos a ir a trabajar con el lienzo. ¡Ay, qué cabeza! Me olvidaba de las burbujas, porque este es el agua donde vamos a poner 2 pececitos, entonces me estaba olvidando de las burbujas. Para esto vamos a mojar el pincel y vamos a hacer las burbujas de esta manera. Es muy fácil. Vamos solo la mitad del pincel vamos a mojar. Y ahora lo que voy a hacer es pasar de esta manera, solo. El pincel está mojado y la mitad le puse un poquito de acrílico azul. En este caso es más chiquito, vamos a tomar un pincelito más fino y hacemos lo mismo. Apenitas. Y ahora sí vamos a trabajar así. Apenas la mitad. Ahora vamos a tomar un poquito más de este azul, que es azul traful el que estoy usando, pero pueden usar un azul oscuro. Y vamos a hacer unas líneas acá, ¿sí? Como si fuera el agua en movimiento. No, ahí está. Igual esto va a estar cubierto, no es que va a quedar así. ¿Podría darle relieve a las burbujas? Sí, le pueden poner dimensional, que se compra en las artísticas. Muy bien, dejamos la cajita a un costadito y ahora sí vamos a trabajar con lo que es el lienzo. Vamos a... yo acá recorté el molde, por si lo quieren ustedes ver, se los voy a dejar en mi página, Crealitis Ideas, y ahí van a tener dispuesto el molde para poder bajarlo y hacerlo. Ustedes pueden hacerlo en el tamaño que sea la caja, ¿sí? Muy bien. Yo acá tengo ya los recortes realizados y como ven tienen una costura. Esta costura se la hice a máquina, pero ustedes lo pueden hacer a mano o simplemente con la pistola encoladora pegar todos los bordes. Muy bien, una vez que tenemos ya resuelto el tema de los moldes, recortamos el lienzo, como ven, esta es la carita del gatito. ¿Sí? Es muy sencilla, no tiene nada de complicado. Entonces nosotros, estos son 2 colas, vamos a usar una nada más. ¿Sí? Y esto es lo que sería el cuerpito, que se los voy a mostrar ya terminado y pintado. Sería es este. Quedaría así terminado, ¿sí? Esta sería la parte del torso, digamos, y la cola. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Una vez que nosotros recortamos el molde, colocamos el molde en la tela, recortamos, los encimamos, lo pegamos o lo cosemos, dejamos esta abertura. ¿Para qué? Para ponerle vellón o guata. Esta guata es una guata económica, entonces es muy fácil que se deshaga. Y es mucho más económica que el vellón. Así que si tienen vellón lo usan, y si no, compren esta guata que no vamos a usar demasiado. Vamos a rellenarlos. ¿Sí? Los rellenamos a todos. Una vez que lo tenemos ya con el relleno, en este lugar van a tener que ayudarse con una tijera que la estoy buscando. O con el cabo de un pincel. Lo que hacen es tratar de poner bien la guata en todos los sectores. La tijera me parece que era más cómoda para hacer eso. Bueno, así... Uy, pasó de largo. Bueno, la cosa es que sean un poquito... no como yo, que soy un poco bruta, me parece. Una vez que lo rellenaron, lo cosen de esta manera, cierran esta parte, hacen una pequeña costura, aunque esté esta parte pegada, acá van a tener que hacer una costura, unos puntos largos así a mano, y ya está, quedaría en la parte terminada. Con respecto a la carita hacen lo mismo, la rellenan, la pueden pintar antes o después. Yo voy a pintarla simplemente para que ustedes vean cómo se pinta. Vamos a tomar, en este caso voy a utilizar esta base acrílica. Vamos a ver.
Me tengo que poner los anteojitos. Y vamos a tomar un pincel. El que estaba usando recién me gusta. ¿Dónde está? Este. Vamos acá a limpiar el pincel. Y bueno, el tema es que vamos a pintar lo que es la parte de la carita. Un secreto les voy a dar con respecto a esto. Para que corra mejor la pintura, lo que pueden hacer con un rociador. Rocíen un poco la tela, que es mucho más fácil que el pincel corra sin problema. Bueno, como dije, pintamos así. Lo pueden pintar antes o después. Yo lo pinté una vez que tenía la guata, pero me parece que les va a resultar más fácil si está sin rellenar. ¿Hay riesgo de que la pintura traspase? Si lo pintan de esta manera, sí y no, pero si está húmedo, si lo rocian, sí, pónganle en algún nylon abajo, algún papel. Igual no pasa nada, porque del otro lado va a estar en color marrón. Una vez que vamos a pintar la parte del hocico, vamos a tomar otro pincelito. Vamos a pintar la parte del hocico, usamos unos pinceles chiquitos que tengo. Este. Con color puede ser un marrón, o un negro, o un marrón mezclado con un poquito de negro. Y aprovechando que tenemos marrón, vamos a hacer una especie de sombra. Es muy fácil, hacemos así. Lo que nos tiene que quedar en blanco puro es el medio. Que sería, acá limpiamos el pincel y lo que hacemos así, es fumarlo penitas. Lo volvemos a limpiar. Otra manera más fácil es hacer como hice esto, de esta forma, y pasarle solo un poco así en el contorno, que se vaya integrando. Limpiamos el pincel. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar el color con este pincel que habíamos usado, el blanco, lo vamos a enjuagar y vamos a darle el color a la piel o los pelajes del gato. Entonces lo que hacemos es por el contorno pasarle así. Fíjense en que no hay que saber nada de pintura para hacer esto, es muy práctico. ¿Ven? Lo vamos delineando. Ideal sería dejarlo secar por si nosotros manipulamos la tela no manchar nada. Vamos delineando de esta manera. Y en esta parte vamos a ir despacio. Vamos a ir de todos los bordes hacia adentro, así. Por eso les digo que yo lo había hecho ya con el relleno. Pero no pasa nada. Queda igual, queda hermoso. Una vez que lo tengo ahí, vamos a intensificar lo que son las orejitas. Aparte estás usando lino, ¿no? No, esto es lienzo. Hay lienzos que son de más poliéster que el algodón, esto es de más algodón que poliéster para que absorba. Este es ideal para bastidores. Le da ese toque rústico que combina bien con el marrón. Claro. El gatito. ¿Qué fue eso? El gato. El techo. Les voy a mostrar los que hice. Cómo lo vamos a ir armando. Quedaron de esta manera. Los pececitos lo hicimos con la misma técnica, los cortamos, ¿sí? Y le hicimos un tipo de labio con la aleta, los ojitos, quedan unos pececitos muy simpáticos. Y ahora sí vamos a armarlo. Para armarlo pueden utilizar silicona líquida, la pistola encoladora o pueden usar algún pegamento universal. Vamos a pegar las partes de los gatitos. Vamos a pegarlo en este caso con la pistolita porque intenté con pegamento universal, pero no va porque tenemos que esperar mucho que se oree y no, se me cae todo. Así que lo pegamos con la pistolita encoladora. Esta va a ser la parte del cuerpito.
vamos a poner las caritas. ¿Ven? Es muy fácil. Hacemos la carita. Ahí. Y nos queda así, ¿ven? Ahora vamos a ir con la otra parte. Acá está. Se quiso escapar el gatito. Se nos quiso escapar el gatito. Vamos a pegarlo ahí. Las patitas. Y la carita ahí. Si queremos podemos agregarle en el medio. Quizás va a entrar medio apretadito, pero no va a quedar mal. Porque vamos a suponer que hay un gatito pequeño y ahí nos va a quedar como más completito. ¿Ven? Y ahí nos quedó terminada la pañalera. Con esto yo creo que lo mejor es pegarlo con la pistola encoladora porque ya no se mueve y ya quedaría bárbaro. Nosotros luego cargamos los pañales por aquí y esto nos queda decorativo. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, si no estás suscrito al canal, suscríbete, te espero. Como saben, le cambié el nombre al canal. Era el taller de Lili, ahora es Creality Ideas. Así que te espero y espero que te suscribas. Un besito grande y nos vemos muy prontito. Ah, ¿sabes qué? Si querés no perderte ningún video, hazle clic a la campanita que YouTube de esa manera te va a avisar cuando subo un video nuevo. Y decirte que comentes el video, por favor, y también que lo compartas en tus redes sociales. Chau, nos vemos en el próximo video. Hasta el domingo, hasta el sábado que viene.